Bueno, buenas tardes, jóvenes de octavo grado. Aquí les mando la clase correspondiente al día martes 9 de junio. El tema es sentido de congruencia en dos figuras. Bueno, veamos ya la parte de teoría y voy explicando también esa teoría para que se vaya entendiendo un poco mejor. Bueno, cuando hablamos de sentido de congruencia es un sinónimo, digamos, de igualdad. Entonces, cuando digo que dos figuras son congruentes, en otras palabras, estoy diciendo que esas figuras son iguales. Aunque a veces se deben cumplir ciertos criterios para decir que dos figuras son congruentes. Bueno, veamos, aquí tenemos cinco triángulos, perdón. Triángulo 1, 2, 3, 4 y 5. Y dice, identifica cuáles coinciden cuando se sobreponen con el triángulo 1. ¿Qué pasa si este triángulo 1 yo lo pudiera recortar, digamos, y ponerlos encima de los otros? O sea, cuando hablo de sobreponer es ponerlo encima. Y aquí está el dibujito aquí abajo. Pero primero veamos esta parte de teoría. Decimos que dos segmentos son congruentes si sus longitudes son iguales. Entonces, por ejemplo, si hablamos de dos segmentos de recta y le damos una medida, decimos que dos segmentos tienen que ser iguales, tienen que ser congruentes si tienen la misma medida. Por ejemplo, un segmento que midiera 10 centímetros tiene que ser congruente con otro que también mide 10 centímetros. No puede medir más ni menos, si no, no serían congruentes. Y en ángulos pasa lo mismo. Dos ángulos son congruentes si tienen la misma medida. Y aquí aparece el dibujo. Aquí tengo un ángulo de 45 y aquí también. Entonces puedo decir que esos dos ángulos son congruentes. Bueno, entonces lo que les decía anteriormente, ¿qué pasa si este triángulo, el triángulo 1, lo voy sobreponiendo encima de los demás? O sea, lo voy como que lo pudiera recortar y lo pudiera poner encima para ver con cuál de los demás es congruente. Con el ángulo 2, aquí está el dibujo. Si se fijan, no casa de manera exacta, entonces no es congruente con este. Con el 3 sí. Tenemos aquí una flechita, indica que sí. Con el 4 no se puede. Y con el 5, si se fijan, sí se pudo. Estaba en posición distinta, pero sí es congruente, o sea, es igual. Entonces, en otras palabras, los triángulos que son congruentes entre sí sería el triángulo 1, el triángulo 3 y el triángulo 5, ya que al sobreponer uno sobre otro sí tienen la misma medida y la misma forma. Vale, sigamos. Dos figuras que se coinciden cuando se sobreponen de manera directa o volteándolo al revés, esas figuras serían congruentes. Y los vértices, acuérdense que vértices me refiero al puntito donde se cortan, es decir, el vértice A, el vértice B, y aquí el vértice C, y vértice D, que sería el puntito de aquí, vértice E y vértice F. Entonces, los vértices, lados y ángulos que coinciden se llaman correspondientes porque son iguales. Entonces, en estos dos triángulos que tengo aquí, los vértices correspondientes dice que es A con D. Sería este con este. Son correspondientes porque se fijan en la misma forma de los triángulos, los dos están arriba, están en la misma posición. De ahí tendría el B y E, que sería este B que está aquí, y E están en la misma posición de los dos triángulos. Y el C y el F, que es este que está acá y este que está acá, también son correspondientes porque están en la misma forma. E igual pasa con los lados. El lado AB con el de E. El lado AB es todo esto que está aquí. Y el lado de E es este que está aquí. Igual con los otros lados es la misma idea. BC con EF. BC estaría aquí abajo y F estaría aquí abajo. Este que sería CA y FD. CA sería de aquí para acá y FD sería de aquí para acá. Entonces esos lados, ángulos y vértices son correspondientes entre sí en las dos figuras. Y si los siguientes triángulos son congruentes, si se fijan esos dos,
aunque estén de manera distintas representados, pero a simple vista sabemos que son congruentes. ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo este triángulo lo pudiera mover? El segundo triángulo, este que tengo acá, yo lo pudiera girar como en el aire, sería igual a este, donde este punto G sería este mismo punto C que está aquí, cuando yo lo gire. Entonces, simplemente saber identificarlos para verlos, si son congruentes o no. Bueno, ahora veamos congruencia en triángulos. Hay que saber leer, acuérdense. Cuando vean esta figura, aquí se leería si los triángulos ABC y el triángulo ABC', le vamos a decir, esta rayita que aparece encima de la A se lee prima. No es que sea su prima, como algunos sé que son muy inteligentes y especiales, ¿verdad? No es que sea su prima ni la prima de mi vecino, sino que es prima. Se representa siempre que tengamos una letra mayúscula y le pongamos un como palito arriba, entonces eso se lee A'. Entonces, ¿qué es lo que queremos decir aquí? Si este triángulo, el triángulo ABC y el triángulo A', B' y C', dice aquí son congruentes. Compara las medidas de sus lados y ángulos correspondientes. Si son congruentes, lo que quiere dar a entender es que los lados van a ser iguales y los ángulos van a ser iguales. Como así, por ejemplo, si se fijan este ángulo A va a ser igual con este A'. Pero veámoslo aquí en el dibujito que está aquí abajo para que se entienda mejor. Dice, al comparar las longitudes de los lados correspondientes y la medida de los ángulos correspondientes se obtiene lo siguiente. Aquí está, el lado AB va a ser igual con el A', B'. Quiere decir que este lado de aquí va a ser igual con este lado de aquí. Si se fijan, aquí le han puesto dos rayitas encima al lado y aquí también dos rayitas. Significa que este lado va a ser igual a este lado. Aquí tengo AC es igual a A'C'. Si se fijan, aquí tiene una rayita y aquí tiene una rayita. Quiere decir que estos dos lados que tienen una rayita son iguales. BC y BC' van a ser iguales también. Si se fijan, aquí tiene tres rayitas y aquí tiene tres rayitas. Entonces, ahí estamos indicando que esos ángulos, esos lados son iguales. Lo mismo pasaría con los ángulos. Aquí tengo el ángulo A con el ángulo A'. Si se fijan, están con los mismos colores, están en morado. El ángulo B con el ángulo B' están como con anaranjado, por eso lo indica los colores que son iguales. Y el ángulo C con el ángulo C' están en color celeste. En los triángulos congruentes, las medidas de los lados y los ángulos correspondientes son iguales. Y para indicar que dos triángulos son congruentes, utilizaremos ese símbolo que está aquí. Se lo voy a hacer aquí en grande para que se vea mejor. Se va a poner un signo igual y arriba va a ir esto, como el que lleva la ñ arriba. Entonces, con este símbolo vamos a indicar que dos triángulos son congruentes. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera decir que estos dos triángulos son congruentes y representarlos de esta manera, tendría que poner primero el dibujito del triángulo, de ahí poner los vértices A, B, C, que son las letras. Así diría que el triángulo A, B, C, de ahí pongo el símbolo de congruencia. Aquí escribo el símbolo de congruencia. Va a ser congruente con el triángulo EDF. En sí el orden de las letras no importa tanto, a veces se hace por orden alfabético. Entonces aquí que estoy diciendo que el triángulo ABC es congruente con el triángulo DEF.
E de F. Lo mismo aquí. Vaya, hay ciertos criterios de congruencia. Si se fijan, ahorita solo estamos viendo teoría. Ya en la próxima clase ya les voy a dar un poquito de ejercicio, pero esto me interesa que vayan aprendiendo y manejando esa teoría, que la vayan asimilando. En congruencia de triángulos hay tres criterios que se siguen para saber si dos triángulos son congruentes. No necesariamente tienen que ser los tres lados iguales, triángulos iguales. Aquí por eso se siguen ciertos criterios. Vamos a ver cada uno de ellos. El primero es LLL, que está aquí. Las mismas iniciales lo dice. LLL quiere decir lado, lado, lado. Si los tres lados de un triángulo son iguales, quiere decir que esos dos triángulos son congruentes. Y aquí lo representamos, lo que está aquí. Otro criterio es el LAL. LAL significa lado, ángulo, lado. Quiere decir que tienen que por lo menos haber dos lados y un ángulo igual para que se cumpla que esos dos triángulos son congruentes. Y el último criterio es el criterio ALA, que es ángulo, lado, ángulo, que tiene que haber dos ángulos y un lado. Entonces los criterios casi siempre se conocen por las iniciales. Los tres criterios de congruencia de triángulos son el LLL, el LAL y el ALA. En la próxima clase vamos ya, les voy a explicar un poco de ejercicio, así que esta parte de teoría. Así que espero estén todos bien, cuídense y pasen feliz tarde.